que viene es justamente respecto a lo que manifiesta la congresista Vilca Toma. Y ahí nos va a hacer sus comentarios. Para que nos diga, en los casos en que un procesado, agraviado o testigo varía completamente en una segunda oportunidad lo señalado en una primera declaración, ¿los jueces deben descartar dichas declaraciones o deben valorarlas bajo determinadas circunstancias? ¿Y cuáles serían estas circunstancias? Usted lo que me plantea es cuáles son los criterios de valoración frente a las retractaciones. Ahora bien, no es cierto que la sede para discutir diferencias necesariamente es el juicio oral. Eso no es cierto, eso no lo dice ningún autor. Lo que se dice es, cuando uno va a juicio y el principio es probabilidad, ¿cuál es más alta? Eso es lo más importante, porque a juicio no se va para generar prueba, para generar una pena de banquillo dentro del ámbito global, y por eso es que se analiza individual luego el conjunto de la prueba. Y hemos citado toda la prueba que hay. Ahora bien, todo va a depender de las circunstancias de la causa. No hay principios abstractos generales. Cuando un testigo se retracta, lo que hay que analizar es el porqué. Y luego hay que compatibilizar y mensurar, es lo que se llama entrecortar eso con las demás declaraciones, con los demás medios de prueba o medios de investigación. Y de lo que fluye de eso se determinará por una opción o por otra. No confundir con el hecho de que todo debe ser en juicio, no necesariamente, ojo, necesariamente. Este es un tema de valoración concreta. Bueno, veo tampoco la pregunta que hice en síntesis ha sido respondida. Pero sí, quiero manifestar de que en estas circunstancias, cuando hay una variación de la declaración primigenia de un testigo a una segunda declaración, los jueces deben remitirse a los criterios establecidos justamente en el acuerdo plenario 2/2005 de fecha 30 de noviembre de ese año. Y ahí la Corte Suprema establece, entre otras cosas, verosimilitud, persistencia en la incriminación, ausencia de integridad subjetiva, etc. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Durante la instrucción se retractaron el agraviado Jorge Ávila Rivera y 3 testigos, quienes inicialmente se indicaron a Ollanta Humala como autor de los delitos imputados. Al respecto le preguntamos, ¿cuáles son los efectos procesales de 2 versiones contrapuestas? Cuando hay contradicción de un mismo testigo, primero hay que ver de qué trata. Y luego hay que hacer un juicio de credibilidad sobre cuál sería la más oportuna en relación, porque nunca se dio una prueba autónomamente, con los demás pruebas, las demás material probatorio. Así es la respuesta. Y ya que lo demás material probatorio, desde nuestra perspectiva, era lo que les he mencionado para estimar de que aquí no había alta probabilidad de delictiva para formular acusación. Punto. Acá también quiero mencionar que nosotros no estamos cuestionando por qué dieron por cierta una de esas declaraciones respecto a la otra. Nosotros lo que estamos acá, en mi caso, cuestionando la ausencia de motivaciones y justificaciones por qué tomó en cuenta unas sí y otras no. O sea, acá no hay en realidad ninguna expresión por qué esta sí la toma en cuenta y esta no la toma en cuenta. Y yo creo que ahí tendría que haberse esa valoración. Sí, muy bien. Creo que hay una
error de perspectiva jurídica en su planteamiento, desde mi modesta opinión, por supuesto. Uno de los que usted ha mencionado es la persistencia. Hay una máxima de experiencia que dice que la falta de persistencia hace perder fiabilidad al testimonio incriminador. Pero en términos epistémicos o epistemológicos, cuando uno quiere llegar a la verdad y ver el material, cómo podemos llegar a la verdad, tiene que ver siempre el punto de lo que se llama la corroboración. La corroboración es el criterio epistémico más importante. ¿Y a qué hemos trabajado? Básicamente esta última línea, desde una perspectiva de valoración conjunta. Eso es lo relevante y jurídicamente preciso, y hemos cumplido con ese canon de motivación. Acá, como repito, no estamos cuestionando por qué se dio por cierta una versión en contra de la otra, pero sí creemos que cuando se deja de persistir en una acusación inicial, se tiene que evaluar y ver y definir por qué se deja de persistir. Y si hablamos de persistir, acá hay dos testigos que desde un comienzo hasta el final persistieron en su versión original. Y eso fue el testigo CRH20, que se indica Ollantumala, no solamente como el capitán Carlos, sino que el que estuvo en esas fechas y participó justamente de esos crímenes. Y la otra es la señora, la hermana de Natividad. Así es. Vamos a pasar... Pero perdón. ¿Puedo sí, hablar? Adelante. Claro. No, es que tampoco es tan así. A ver, ¿cómo es entonces? Otro criterio para elaborar un testimonio, como saben ustedes, es la incredibilidad o credibilidad subjetiva. Este pues era pariente de uno de los... ¿No es cierto? Ese es un dato. Son datos ciertos, pero sirve para la valoración. Incredibilidad, coherencia del testimonio, persistencia. Ahora, usted también dice, oye, hay uno que siempre quiere lo mismo. Yo también digo, hay también otros. Y además por los cargos. El jefe del CR30 y el jefe de personal del 330 o 333. Punto. Digo. En su momento vamos a hablar del comandante Toro, que tanto usted lo manifiesta. Sin embargo, en ese estadio usted dice es pariente. O sea, el ser pariente, en este caso de un crimen de esta naturaleza, implica que no se puede tomar el testimonio de ese testigo. No. Entonces pregunto yo, cuando una niña es violada, o una persona es violada, el familiar que lo observa, en todo caso no puede ser testigo de ese hecho. O yo estoy caminando, no sé, pues con un hermano mío, lo asesinan, y porque es mi hermano, ¿no puedo ser testigo? No. Bueno, pues... A ver. Perdón un ratito, me pido interrupción la colega Jenny Vilcatoma. Señor presidente, en primer lugar hay que dejar en claro que en su pregunta no ha habido ningún error de perspectiva. Ha sido claro y directo en saber por qué no se aplicaron las reglas cuando existen una declaración que se vaya a retractar o vaya a cambiar en el futuro. Pero ya, no importa, tomaremos algún extremo de la respuesta casi evasiva que nos da nuestro invitado y nos dice, ¿no?, que aquí hubo una valoración conjunta. Es que está haciendo calificaciones también. Perdón. ¿No? Que termine la congresista y usted hace su atingencia, por favor. Adelante. Señor presidente, esta es mi posición como congresista de la República en esta sesión. Todas las respuestas son evasivas, ninguna contesta de fondo a lo que usted está planeando. Ahora, en el sentido... Sí, pues parece que ahora están apareciendo más protestas. Sí. Yo quiero hacer... La colega me está insinuando... A ver. No, yo quiero... Tampoco no va a permitir, señor presidente, yo estoy tranquilo. ¿Me puede permitir un ratito, por favor? Levanta la mano.
Permítame, por favor. La congresista que termine su interrupción y luego le doy la palabra. No se preocupe. Adelante. Señor presidente. Okay. Ya. Si quisiéramos, vamos a tomar en cuenta una expresión que de manera reiterada se está sosteniendo en esta sesión. Valoración conjunta, que quiere decir que además de las aseveraciones incriminatorias y aquellas que inicialmente incriminaban y luego se retractaron, ¿no? Aquí se hizo un gran esfuerzo, o sea, mismo juicio oral, para valorar. Pero finalmente, si así fuera, ¿no? Se han hecho ese esfuerzo de la valoración conjunta, señor presidente, ¿por qué no se valoró que Jorge Ávila, desde su primera declaración, ¿no? sostuvo que le han estado buscando gente de Ollantumala para retirar la denuncia? Esa es mi pregunta. ¿Por qué en esa valoración conjunta no se valoró esta expresión del señor Jorge Ávila, que la reiteró en diferentes momentos, en diferentes actuaciones a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial? Permítame, pidió la palabra el congresista Zacarías Raimundo Lapa. Sí, gracias, señor presidente. De repente yo pedía la palabra para alguna cosa, solamente para aclarar, pero la colega Milagro me dice, le estoy viendo, no sé qué me está viendo. No sé, yo siempre he sido acá transparente y coherente. Lo que yo quería, señor presidente, es reiterar de que como abogados, la colega Jenny Belcatoma perfectamente lo sabe. Las pruebas se tienen que valorar en su integridad. Yo no puedo dejar de valorar ninguna prueba en un proceso. Entonces, justamente antes entramos en un debate de la pericia. Está aquí. Aquí está, el Ministerio Público lo ha valorado, lo que decía el doctor. Entonces, yo lo que quiero es que esta audiencia o esta audiencia que nosotros estamos llevando aquí, esta sesión, nos basemos y creo que el invitado está esclareciendo, ¿no? Y yo creo que a veces no podemos tampoco sugerir o adelantar opiniones en este sentido de que esto está mal, esto nos ha hecho esta cosa, ¿no? Entonces la cosa es, oportunamente nosotros vamos a entrar a un debate. Se supone que después del informe vamos a hacer un debate para valorar todo lo que estamos señalando. Entonces lo que yo espero, señor presidente, lo que usted está preguntando, prosigamos hasta el final. Yo también voy a hacer las preguntas y lleguemos a una conclusión de que nos aclare como el invitado ha sido ponente. En eso estamos. Sí. A ver, congresista Zacarías Raimundo Lapa. Ni usted, ni yo, ni ningún congresista puede evitar que en una sesión los congresistas emitan opiniones al respecto. Entonces, por tanto, su atingencia, yo no puedo, digamos, tratar de coactar la libertad de los congresistas de opinar libremente. Congresista Milagros Salazar, me pide la palabra. Sí, presidente. Yo lo que decía es que le estoy viendo al congresista Lapa que está haciendo algunos gestos al invitado y por eso le estoy diciendo que lo estoy viendo. Y me sorprende, es mi opinión, me sorprende que él tenga un cambio por lo menos de actitud en esta comisión. Porque si nosotros nos remitimos a las sesiones anteriores, yo he visto al congresista Lapa que ha sido muy prolijo, muy puntual, muy confrontacional en buscar la verdad, que esa es la función que nos corresponde. Y que ahora me parece a mí, y tengo la percepción que parece que fuera el abogado del invitado. Esa es mi apreciación. Y yo no sé por qué el congresista se exalta tanto cuando yo le digo que estoy viendo. El que nada debe, nada teme, presidente. Yo me remito a las pruebas y a los videos que están aquí. Gracias. A ver, vamos a mantener, por favor, esta sesión con la tranquilidad del caso. Vamos a hacer las preguntas correspondientes hacia el invitado y evitemos el confrontamiento entre nosotros, congresista y Jenny Belcatoma de la Cruz. Gracias, señor presidente. 2 puntos. Reitero mi pregunta para que nos puedan decir cómo es que en esa valoración conjunta no se valoró la declaración del señor Jorge Ávila, que decía que desde la etapa indagatoria lo estaban buscando gente de Ollantumala para retirar su denuncia. Antes de que me conteste o antes de que usted traslade la pregunta, señor presidente, quiero aclararle al congresista Lapa a través de su persona. Esa pericia existe en el expediente, por supuesto que existe. Pero lo que está sucediendo, señor presidente, es que nuestro invitado está haciendo una alusión respecto a esa pericia
en un ámbito en el que se va a llevar a cabo una sesión. Y eso directamente está denigrando la imagen de una persona, porque eso existe en el expediente, se habrá valorado en el expediente, pero hacer una atingencia en el contexto que iba explicando es una afectación al ciudadano, y por eso yo levanto mi voz para defender la posición de ese ciudadano y que se deje de lado toda actitud para desacreditar, porque este no es el ámbito, existe en el expediente, y yo también hago la misma invocación al congresista Lapa, hay que esforzarnos en buscar la verdad. Y eso es lo que queremos. Yo no sé por qué, y ahora no sé de dónde están apareciendo los nuevos defensores de Ollantumala, señor presidente. Esta es una sesión muy importante para que nos contesten. Yo reitero mi pregunta. Si había una valoración conjunta, ¿por qué no se valoró lo que dijo el señor Jorge Ávila? Que desde el inicio de la investigación lo habían buscado gente de Ollantumala para retirar su denuncia. A ver, antes de dar la palabra, por favor, voy a invocarles una vez más. Nosotros tenemos un invitado, quien tiene que contestar las preguntas él. Si nosotros entramos en contraposición uno con otro, entonces esto no solamente es una mala imagen, sino que lamentablemente distrae del tema central. Con esta Raimundo Lapa. Señor presidente, yo creo que con usted hemos iniciado trabajo. Y yo siempre he garantizado en esta comisión que haya el debido proceso. Y eso yo estoy muy bien, lo sabe, la colega Vilcatoma muy bien lo sabe. En segundo lugar, siempre he iniciado yo que se esclarezca los hechos. Con usted hemos viajado a la selva, todo. Hay familiares que reclaman, ¿no?, a sus víctimas. Entonces, en ese sentido, y la colega Jenny Vilcatoma perfectamente sabe que estando en Ayacucho yo he exigido que se esclarezcan muchos casos, señor presidente. Y nosotros uno de los que hemos luchado contra esas desapariciones en Ayacucho somos nosotros. Entonces, en ese sentido, señor presidente, solamente quiero dejar, tampoco yo no soy defensor de Ollanta, pero yo no voy a permitir que se cometa el debido proceso, se vulnere. ¿Por qué? Con la finalidad de esta comisión, señor presidente, salga con una conclusión coherente y firme, para que nadie se impugne que nosotros le hemos recortado derecho a la defensa. Entonces, en ese sentido, señor presidente, solamente reitero, ¿no?, que se respete el debido proceso y el respeto a los invitados, y nos ciñemos netamente al caso. Yo, presidente, yo no estoy en contra de las preguntas que usted está haciendo. Si yo estaría en defensa, diría, me opongo a esa pregunta. Esa pregunta es incoherente, diría. Todos estamos en línea de que se esclarezca esta situación. Nada más, señor presidente. El respeto a todos nuestros invitados está garantizado y no necesitamos de una invocación para eso, porque yo creo que también hay que valorar la presencia de los invitados que vienen a la comisión para poder esclarecer. Es importante, hay que decirlo, para que responda a la pregunta de la colega Jenny Vilcatoma, señor San Martín. A ver, dos temas previos. Primero, así como los señores congresistas tienen todo el derecho de preguntar, siendo testigo, invitado, tengo también derechos. Mi derecho es un interrogatorio objetivo. Y ser objetivo importa que hay 8 preguntas que están prohibidas, métodos de preguntas. Preguntas capciosas, preguntas sugestivas, preguntas impertinentes, preguntas compuestas, conclusivas, especulativas, repetitivas y tendenciosas. Cuando uno hace un comentario adicional y lo pone, eso ya es una pregunta prohibida. Por tanto, a partir de ahora, frente a una pregunta de esas, me voy a negar a contestar, porque no se está cumpliendo con la objetividad de las preguntas. Eso, porque tengo derechos. Permítame. Sí. Aclarar. Usted tiene todo el derecho de responder las preguntas que crea conveniente y claro, también no responder las que no crea conveniente, pero hay que tener en cuenta, una cosa es una pregunta, otra es un comentario que hace un congresista, y manifiesto, acá no se puede prohibir a nadie que haga un comentario respecto a los hechos. Entonces,
No es una pregunta, es un comentario. Así es que, aclarado esto, usted puede continuar, por favor. Quien interroga no hace comentarios, pues hace preguntas. Eso de comentarios, no estamos, desde mi perspectiva... permítame. A ver. Usted está confundiendo, señor San Martín, el ámbito judicial con el ámbito parlamentario. Ni usted, por más juez que sea, ni nadie puede evitar, impedir que un congresista en una sesión como esta haga comentarios. Disculpe usted, eso no es así. Continúe, por favor. No es que no sea así. ¿Dónde está en el reglamento del Congreso que dice que pueden hacer comentarios? Porque el término, es que la lógica de un interrogatorio es diferente. Soy jurista, algo sé del tema. Pero bueno, lo digo, porque es que dicen, no ha contestado. Qué bonito es decir, no contesté, no me interesa. Esa es su opinión. He contestado todo. Correcto. Desde mi perspectiva, lo que corresponda. Y sobre la pregunta, si uno analiza cuál es el ámbito del agravio, ¿qué dicen sobre ese tema la impugnación, en términos específicos? Pero más allá de eso, lo que hemos destacado y lo que hemos creído relevante, juicio de relevancia en términos epistemológicos, es casualmente lo que se ha dicho. Todo lo que ha venido diciendo en varios momentos del proceso y en otras sedes, porque hay que ver todo el tema conjunto. Y allí hemos dicho, este señor no es persistente. Punto. Y lo que él dice, mucho de las partes de su testimonio incriminador, el primero, no tiene correspondencia con la prueba pericial. Y además, hay varios testigos que de modo inicial, sin retractarse, hay otros que dicen no, no, no y no. Punto. No hemos dicho que el hecho no se produjo, cuidado. Solo que el encausado no hay prueba suficiente que amerite llevarlo a juicio. Eso es lo único y lo fundamental que hemos hecho. Creo que, y además, como siempre, me remito a lo que hemos expresado en la ejecutoria. Y obviamente, una resolución judicial se pronuncia sobre lo esencial, sobre lo más importante. Y eso es lo que hemos hecho en una ejecutoria que tiene numerosas páginas. Hemos trabajado con mucho cuidado, 25 páginas. Y hemos ido directamente al tema nuclear. Punto. A pesar que a nuestro invitado no le guste, voy a tener que hacer otro comentario. El testigo CRH20 no solo fue pariente de los agraviados, sino lo más relevante es que también fue soldado de la base contra subversiva Madre Mía, y en esa condición, testigo presencial de los hechos imputados a Ollanta Humala-Tazo. Voy a pasar a la pregunta número 7. En atención a la pregunta anterior que le formulé, la Sala Penal Suprema que usted integró verificó si la Sala Penal Nacional aplicó los criterios fijados en el Acuerdo Plenario número 2/2005, CJ 116, cuando valoraron los testimonios de los testigos que se retractaron de sus declaraciones primigenias? Sí. No dice que sí. Quiero hacer la acotación que la parte civil, en su recurso de nulidad, expresamente señaló que la sala, dice, no ha mencionado nada respecto de las retractaciones de los testigos, salvo en lo concerniente a Jorge Ávila. Es decir, correspondía a la Sala Suprema analizar este agravio denunciado por la parte civil. En el caso concreto, se aprecia que tanto el fiscal superior como la Sala Penal Nacional solo mencionaron las retractaciones, pero no indicaron
por qué optaban por una declaración en desmedro de la otra. Es decir, no se ciñeron a los criterios adoptados por el Acuerdo Plenario 2-2005-116, como correspondía. Y la Sala Penal Suprema no advirtió ni corrigió ese error. Pasamos a la siguiente pregunta. Perdón, si fuera tan amable. Bueno, yo le hago la pregunta, usted no nos quiere responder, usted dice sí, entonces... no, he respondido, pero usted ahora está incorporando argumentos que me permito responder. Puede responder. Muy bien. En primer lugar, este tipo de impugnaciones requieren una perspectiva muy de conocimiento del caso y técnicas legales bastante claras. La Sala Superior lo que hizo fue un análisis global acerca del conjunto de la actividad y la existencia en sí misma de falta de persistencia. Y además ha incorporado las pruebas de descargo. Correcto. No se puede pretender, como ya he dicho, y lo dijimos en la ejecutoria, las lecturas a veces no son pues claras, que en temas de motivación lo que se va es a lo nuclear, no a todo y cada uno de los puntos. Y eso está dicho por toda la doctrina y todas las resoluciones de los tribunales en materia de derechos humanos y constitucionales. Y eso es lo más destacable. Hacer preguntas sobre un puntito y ahí entrar, eso no tiene perspectiva de futuro. Por eso es que digo sí y no, ya no, pues porque ya he explicado con suficiencia, desde mi perspectiva, todo lo que está pasando y todo lo que hemos hecho. Una vez más, usted no puede impedirnos que hagamos las preguntas que consideremos pertinentes. Lo que usted sí puede hacer es evitar contestar simplemente. Así es que, y eso creo que ya está zanjado. No, yo respondo lo que corresponde. Es su punto de vista. El mío también. 8. Sí, el suyo me refiero, no el mío. Al responder la última pregunta de su declaración indagatoria de fecha 13 de marzo del año 2006, Jorge Ávila Rivera señaló que el 15 de febrero del año 2006 se le acercaron personas del entorno de Ollantumala y le pidieron que varíe su versión a cambio de una suma de dinero. Si con posterioridad, el 29 de junio del año 2006, Jorge Ávila Rivera se retractó de su sindicación contra Ollantumala, Tazo, pregunto, ¿no era razonable pensar que su retractación fue motivada en un beneficio económico que recibió? ¿Sí? ¿Ya acabó? Sí. Muy bien. Sí. No necesariamente, porque aquí hay que ver varios factores. Y recuerda usted, y hay que ver lo que luego comenzó a decir, cómo operó el cambio. Entonces, acá hay un tema. Y después, como usted sabe, cuando él fue procesado por esto, y el cual ha sido absuelto, otra sala, por si acaso, no yo. Y más allá de las consideraciones es el tema de su declaración. No. Total, ¿sí o no? Ese es el tema de fondo. Sí, congresista Ingrid Toma de la Cruz. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quisiera poner en relevancia algo, señor presidente. Cuando nos centramos en un punto, la explicación es que no vale todo cuando conviene, ¿no? La valoración conjunta, ¿no? Y cuando vamos a un tema esencial, no, ya no vale todo en conjunto. Se hizo una motivación nuclear. Nosotros quisiéramos que nos pueda, y yo insisto en esta pregunta porque es indispensable poder conocer una respuesta, señor presidente, en la última pregunta que usted ha formulado, ¿no? ¿Por qué no valorar? Porque dentro de esta valoración conjunta que hicieron, esta declaración del señor Jorge Ávila, que la declaración está aquí, estuvo en los actuados, en el expediente, dentro de esa valoración conjunta. Yo quisiera, por favor, que se haga un esfuerzo por poder tener una respuesta respecto a esta declaración del señor Jorge Ávila.
Si puede responder a la pregunta de la colega. Sí, hay que ver qué dijo después, pues. Es que tienen que ver todo el bloque de lo que dice y lo que hizo. Y lo que dijeron sus parientes, se retractaron, dijeron antes, dijeron después. Es que, por eso es cuando digo que centrarse solamente en un punto es generar un defecto de perspectiva del bloque del tema. Eso sencillamente digo. Nada más, no quiero acá defender a nadie. Obviamente, defiendo mi resolución, porque es la de la Corte Suprema de Justicia. Y punto, más no hago. Yo voy a invocar siempre que las preguntas que se hacen acá en esta comisión, que sean respondidas. Pero si, como digo, vemos que no hay esa intención, también respetamos esa posición. Siguiente pregunta. La defensa del procesado Ollanta Humala-Tazo presentó una declaración jurada simple del señor Abraham Paredes Quitería. Es otro punto, ya no es el mismo. Son varios que hemos tocando. Quien señaló ser conocido como Saladito. Y dijo que no conocía a Teresa Ávila ni a su hijo. Y que no ha visto nada de lo señalado por los referidos testigos. La Sala Penal Nacional valoró dicha declaración para desvirtuar el testimonio de Teresa Ávila Rivera, pese a que esta última nunca mencionó la identidad de la persona conocida como Saladito. La segunda Sala Penal Transitoria que usted integró también valoró dicha declaración en el numeral 6 del octavo considerando de su ejecutoria suprema. Al respecto le preguntamos, tratándose de una declaración jurada simple, ¿no correspondía que la Sala Penal Nacional verificara previamente la identidad de la persona que se hacía pasar como Saladito, teniendo en cuenta que Teresa Ávila Rivera fue quien lo mencionó en su declaración, pero nunca proporcionó su identidad?